Bien, terminamos la semana con unas reflexiones personales respecto de las últimas mentiras del sodalicio de vida cristiana y reflexiones sobre por qué creo que esa organización tóxica de etiqueta católica debe desaparecer. Vamos, Pato, con el video. Es que el caso Soalicio, en realidad las autoridades del Soalicio, este, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? O sea, mienten y siguen mintiendo y seguirán mintiendo, porque claramente es parte de su naturaleza, parte de su ADN, parte de su esencia. Para ellos, mentir es como respirar prácticamente. Eh, Estamos haciendo esto porque acabo de leer con tardanza el pronunciamiento del Sualizum. Sí, lo comentamos en su momento, junto con José Enrique Escardo por su lado, Paolo Ugaz, eh, Martín Schoich, entre otros, a través de artículos, columnas, videocolumnas, entrevistas con la prensa extranjera, algo de prensa peruana, ¿no? De la poca que se interesa ahora por el tema. Antes eran más, hoy los medios han cambiado muchísimo en los últimos años, pero realmente las respuestas del sodalicium frente a lo que está sucediendo son alucinantes. Un poquito de contexto también, ¿no? Estaba leyendo una nota de Religión Digital, que es un portal español, el portal especializado en noticias vaticanas más importante de dicho país, que dirige José Manuel Vidal, y su redactor principal es Jesús Bastante. Ambos, Vidal y Bastante, están bastante enterados sobre la marcha, sobre el proceso del caso Sodalicio. En esta nota de Jesús Bastante del 15 de agosto pasado, pero que recién leo, empieza la nota diciendo que Figari ostenta junto a Marcial Maciel el dudoso privilegio de ser uno de los mayores depredadores sexuales en la historia de la Iglesia. Y sobre el supuesto carisma que tiene el sodalicio, habla de un más que dudoso carisma. Son verdades del tamaño de un templo para mí, ¿no? Que sigo el caso al detalle, pero es increíble al nivel de mentira al que puede llegar esta gente. Habla sobre también el trabajo de la misión Scicluna Bertomeu. Dice Jesús Bastante en esta nota titulada Figari, dos puntos, la caída del padre que no frenará la disolución del sodalicio, que los detectives vaticanos han podido demostrar que Figari abusó de menores antes de fundar el sodalicio. Este dato, que no es un dato menor, es un dato más bien sumamente relevante, porque estamos hablando de un depredador sexual que crea una organización de fachada religiosa, de ropaje religioso, para perpetrar este tipo de crímenes y otros. Eh, Dice
según fuentes cercanas a la decisión de la expulsión de Luis Fernando Figari, que habrían hablado con Religión Digital, porque una vez más, es la prensa extranjera, paradójicamente, la que más se interesa en el tema sodalicio que la prensa peruana. Entonces, trata de llegar a fuentes que le puedan dar información sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir con el caso Sodalicio. Aquí hemos hablado de medios sumamente informados que han logrado eso. El portal norteamericano Crux, por ejemplo, el diario La Razón de España, otro ejemplo, eh, la revista o el portal digital Vida Nueva de los jesuitas, que es sumamente importante también, ha conseguido acceder a información del Vaticano y Religión Digital ha logrado lo propio. ¿Qué le dijeron a Religión Digital? No se sostiene que Dios entregara un carisma fundacional a un depredador. Obvio, ¿no? Digo yo. Dicen otros también. Pero nada. El Zoalicium es, por lo que se lee, en sus escritos, en sus textos, en sus réplicas, claramente es un animal herido. Y como gato panza arriba, trata de defenderse todo lo que puede para mantenerse en su situación jurídica canónica como organización de la Iglesia Católica. Y no descarto que estén rezándole al Señor para que se lleve al Papa Francisco a su seno ya a descansar, o que algunos estén pensando pues en que a Chicluna y a Bertomeu le dé la viruela del mono o algo más aparatoso y letal para que dejen de investigar. No descarto que ese sea el deseo de más de uno. Eh, la misión especial de investigación encargada a Chicluna y Bertomeu ha sido, y pone entre comillas, Religión Digital, que ha hablado con fuentes vaticanas, ha sido un empeño personal del Santo Padre, según fuentes vaticanas. Y luego explica que la investigación vaticana arrancó en julio del 2023, el año pasado, después de que la Santa Sede tomara en consideración los informes llevados a cabo por Paolo Ugaz y este pequeño servidor. En concreto, Francisco envió al país a sus dos investigadores, con un mandato especial para investigar, escuchar y presentar un informe sobre el caso Sodalicio. Dicho informe, y subraya Religión Digital demoledor, ya provocó el 2 de abril la renuncia del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren. Y termina diciendo que en un comunicado, eh, su actual superior, José David Correa, trata de justificar que en el 2019 él mismo habría pedido al Papa la expulsión de Figari. Fuentes de la investigación, ojo con esta nota de Religión Digital que me parece sumamente importante y bastante ilustrativa. Fuentes de la investigación interpretan como un último intento de parar su propia disolución, que habría de ser necesariamente el siguiente paso a dar por las autoridades del Vaticano. Juan Carlos Cruz, quien ha tenido un rol protagónico también en esta historia, todo hay que decirlo,
en un artículo que le publicó Religión Digital a Cruz el día 17 de agosto pasado, hace una serie de recuento y agradecimientos en este caso, y de paso Religión Digital, por ejemplo, muestra un tuit de uno de los odálites más emblemáticos que encarna, por cierto, el talante autoritario, ¿no? Encarna al sodálite paradigmático, que es el sodálite arrogante, bravucón, psicomatón, donde se va contra Sor Lucía Caram, que entrevistamos en este canal hace muy poco, ¿no? Y que tuvo, sí, palabras y reflexiones muy fuertes respecto de lo que debería ocurrir con el sodalicio de vida cristiana. Y aquí Bermúdez, típica de él, dice, todo lo que he dicho sobre ti, en alusión a Sor Lucía, todo lo que he dicho sobre ti, mujer maligna y horrorosa, es verdad. Soy y seré sodálite hasta morir. Si es que no te disuelven la chingana antes, mi querido Alex. Ojo con eso, que yo presumo que es lo que podría pasar y es lo que deseo que ocurra, algo que no he ocultado en ningún momento. ¿Qué dice Juan Carlos Cruz? En estos días esperamos, y aquí ya profético, ¿ah? Porque esto es del día 17, en estos días, y miren cómo se comporta Alejandro Bermúdez ya con Sor Lucía Caram. En estos días esperamos los típicos ataques y amenazas de los mismos fanáticos de siempre que ven cómo su imperio de impunidad y corrupción se desmorona. Los ataques van dirigidos desde Scicluna y Bertomeu, y esto es parte de lo que comentamos en la última videocolumna de Bitácoras Maleñas, hasta este pequeño servidor y Paolo Lugas, pasando por víctimas que han tenido el coraje de denunciar. Y ahí me estoy refiriendo, por cierto, a José Enrique Escardó, a Rocío Figueroa, a Martín Schoich, entre otros, ¿no? Para el sodalicio y sus poderosos aliados fanáticos no hay tregua, porque sienten que estos podrían ser los últimos estertores de su existencia corrupta y cruel. Y remata diciendo, esperamos que, tras la expulsión de su fundador abusador Luis Fernando Figari, sigan todos aquellos que han cometido crímenes horribles y perpetuado la corrupción y que luego el Santo Padre disuelva el sodalicio para acabar de una vez por todas con ese cáncer que tanto daño ha hecho a cientos de personas. Dios quiera que así terminen estas persecuciones despiadadas e injustas contra quienes los denuncian, critican o exponen. Con paciencia, aguardamos. Ojo, hemos mencionado a Religión Digital y las fuentes vaticanas que le han expresado que todo parece indicar que lo que sigue es el camino de la supresión, el camino de la disolución, el sendero del cierre del sodalicio. No solamente Religión Digital, el diario La Razón de España, el portal norteamericano Crux, que ha revelado información sumamente importante, en este caso como consecuencia de la misión, como consecuencia del trabajo de la misión especial Scicluna Bertomeu, y el portal digital Vida Nueva, que es una revista especializada en temas vaticanos,
de la Compañía de Jesús. Y estamos hablando de declaraciones de Sor Lucía Caram, que es una religiosa sumamente cercana al Papa Francisco, y Juan Carlos Cruz, que es otra persona sumamente cercana al Papa Francisco. Y las fuentes de estos medios que menciono parecieran ser fuentes cercanas a la investigación. Hay un artículo que acabo de leer también de Martín Schoich, Figari, Luces y Sombras de una expulsión, sumamente agudo, acerado, analítico, como suelen ser los artículos de Martín Schoich, que hace un repaso sobre la expulsión de Figari, lo que dice y no dice, lo que está y no está en el decreto de la expulsión, y cómo, también lo hemos comentado acá, pero también lo dice Martín Schoy, coincidimos en eso, no hemos coordinado, como suelen pensar algunos taraos. Eduardo Regal, Alessandro Moroni y José David Correa tienen responsabilidad, los tres que han sido superiores generales, en no haber tomado las medidas del caso y haber protegido a un miserable que tiene en su haber delitos graves. También habla de lo que aclara y no aclara el decreto papal, habla sobre el comunicado del Sodalicium, lleno de mentiras y omisiones. Lo que hizo el Sodalicio desde un principio es aplicar una estrategia de control de daños. ¿En qué cosas miente José David Correa en su comunicado? Sobre el tema de las víctimas y las reparaciones, y Martín con autoridad moral, porque Martín Schoich es la principal víctima excluida, discriminada. ¿Por qué? Porque es el único exodálite que señala con nombre y apellido al cura Jaime Bertel, y por eso lo sacaron, a pesar de ser reconocido como víctima en la primera comisión. En la segunda, con el asalariado irlandés Ian Elliot, Elliot lo excluye. Es el que lo excluye formalmente a Martín. Y por supuesto que no ha recibido ninguna reparación. Y créanme que Martín Schoich en esta historia ha dejado sangre y pellejo. ¿Por qué no hicieron efectiva la expulsión a Figari ellos mismos, considerando que el superior mayor de un instituto, después de haber consultado a su consejo, tiene la facultad de expulsar a un miembro sin tener que pedirle permiso previo a la Santa Sede? Y comenta también aquellas partes que resultan ofensivas y alejadas de la verdad de este pronunciamiento mitómano del sodalicio. Si Figari no es un referente espiritual, que es lo que dice Correa, ¿no? ¿Por qué siguen manteniendo en pie la misma ideología inculcada por el fundador? ¿Por qué muchos de los textos que escriben algunos sodalites podrían haber sido escritos por el mismo Figari? Pues contienen su misma doctrina y su mismo estilo, que era lo que comentamos en la anterior bitácora sobre la nueva historia del sodalicio. El estilo es figariano por donde lo mire. ¿Por qué el supuesto carisma que dicen tener es el mismo que inculcó Figari a sus incondicionales seguidores? Y aquí es con cachita, ¿no? Porque no hay carisma en el sodalicio. Sin Figari, el sodalicio no es nada, no tiene ideología, espiritualidad ni carisma. El siguiente paso lógico sería que el sodalicio fuera suprimido. Llegó la hora de bajar el telón y que el último apague la luz. Bueno, ¿qué cosa fue lo que me jodió
y que ha hecho que me ponga acá frente al micro una vez más para hablar y seguir con esta historia que, como les digo, ya me tiene hasta la coronilla. Y es que en unos apéndices que he impreso para leerlos con calma y con detenimiento, el sodalicio como institución habla de las acciones realizadas, ¿no? Como si hubiesen hecho cosas sumamente específicas y con algún tipo de resultado sobre Luis Fernando Figari, porque claro, para ellos solamente existe Figari y nadie más. O Figari y aquellos que ya habían sido acusados y señalados en la investigación, mitad monjes, mitad soldados. Y se van hasta octubre del 2010, cuando Figari manifiesta la intención de abandonar el gobierno del sodalicio. El 21 de diciembre del 2010, Figari envía su carta de renuncia a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que en ese momento el secretario era el arzobispo norteamericano Joseph Tobin. Todavía no había entrado a tallar el encubridor, digamos, más permanente y oficial del Sodalicium, José Rodríguez Carvalho. Y acá ya evitan mencionar el tema de que Figari estaba renunciando por motivos de salud. No, Figari estaba renunciando porque la ex fraterna Rocío Figueroa, a la que siempre invisibilizan, nunca le dan los créditos, siendo un factor decisivo en esta historia. Mitad monjes, mitad soldados, no lo habríamos, no habríamos podido haberlo escrito entre Paolo y yo sin el testimonio de la víctima sexual de Germán Doig y la intervención inmediata de Rocío Figueroa, quien, siendo un miembro activo de la familia Sodalite, vence todos sus miedos para conversar conmigo primero y después con Pau e iniciar esta doble investigación, siguiendo por un lado la vía eclesiástica y de otra parte el camino periodístico de la investigación, que duró años. Y ya basados ahí, o sea, ya viendo, digamos, la historia completa, que arranca en el año 2000, 24 años atrás, con las primeras denuncias formales en la revista Gente por parte de José Enrique Escardó y luego continúa Héctor Guillén, entre otros más. Cecilia Valenzuela en Canal N, a través de un reportaje de Diego Fernández Stoll, un programa especial con Jorge Bruce en el programa de Cecilia Valenzuela, hasta que en el 2010 ya estallan los temas de abusos sexuales, que Jorge Bruce, un profeta en esta historia también, vaticina que no le cabía ninguna duda de que ocurrían dentro. Hay un montón de cosas que no hemos podido hablar, la represión sexual, que es muy clara en todo esto también, pero que yo tengo serias sospechas de que detrás de toda esa fachada de puritanismo, de represión sexual, hay otras cosas, no me cabe la menor duda. Yo pongo mi mano al fuego que ahí deben haber por algún lado, es decir, es una hipótesis, ¿no? Prácticas de sujeción homosexual, estoy prácticamente seguro. Me estoy arriesgando con lo que digo porque no me consta, pero no me sorprendería para nada, porque creo que va con todo el paquete. Y yo cuando dijo eso al aire en la televisión dije, conociendo al Sodalicium, ¿no? Conociendo al personal, dije, puta madre, ahorita le cae su querella por difamación o su cartita notarial, que es la típica de ellos, ¿no? Y me sorprendió que no ocurriese nada, fíjense, y no, porque no pasó nada con esa declaración audaz en ese momento de Jorge Bruce, y que luego las investigaciones periodísticas corroboraron. Habla de enero del 2011 que se elige a Eduardo Regal
como superior, el primer sucesor de Figari, ¿no? Que, cuyo mandato iba de enero del 2011 a diciembre del 2012, eh, y que ese año 2011, durante el gobierno de Regal, se presentaron varias denuncias en contra de Figari al Tribunal Eclesiástico, que son las que tramitó Rocío Figueroa, y se presentaron el 16 de mayo del 2011, el 24 de mayo del 2011 y el 13 de septiembre del 2011, que esa es la que me pide Rocío Figueroa que yo la lleve al Tribunal Eclesiástico. Pero claro, acá, en este papelito que aguanta todo, se olvidan de mencionar que bajo el mandato o durante la gestión de Eduardo Real se presenta, aparece la primera denuncia pública, mediática, contra Luis Fernando Figari, en Diario 16, el diario que dirigía Juan Carlos Tafur. Otro sismo remece al sodalicio. Luis Fernando Figari es acusado ante la Arquidiócesis de Lima por un antiguo ex miembro de la familia Sodalite. Diario 16 tuvo acceso al testimonio de la víctima que sufrió vejámenes sexuales cuando tenía 16 años. En realidad tuvo acceso a una parte de él que con Pau editamos y se la entregamos al propio Juan Carlos Tafur. Esta portada es de el día lunes 22 de agosto del 2011. Esto es lo que sale en sus páginas interiores, ¿no? La denuncia contra Germán Doig la habíamos filtrado al propio Diario 16 y a la revista Caretas el 1 de febrero de ese mismo año, 2011, y bueno, saca un informe larguísimo, ¿no? Este, y es más, ya hay una respuesta atolondrada del Soalicium en ese momento, porque aquí dice, luego de intentar contactar a las altas autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana, se contactó con nosotros el jefe de comunicaciones de la región, Andrés Tapia, a quien le pedimos una reunión para contarle los detalles de la renuncia. ¿Qué respondió Tapia? Que evaluaría esa posibilidad y se comunicaría con nosotros, Diario 16. Efectivamente, al día siguiente se comunicó y nos dijo que, después de evaluar el tema con abogados eclesiásticos y civiles, no se pronunciarían al respecto. Es alucinante cómo primero buscan, ¿no?, cómo escudarse legalmente, canónicamente, antes de pensar en que, oye, que esta denuncia es muy fuerte, ¿no? Ya hemos tenido la de Germán Doig. No podemos pronunciarnos ni declarar nada sobre algo que no hemos sido notificados y que tiene un carácter reservado. Así, y en la de Germán Doig fue exactamente lo mismo. ¿Por qué no respondieron distinto? Porque Germán Doig ya estaba muerto y en consecuencia no podía defenderse. Así es que bailaron flamenco sobre la tumba de Germán Doig. Replicamos que si no habían sido notificados, su pronunciamiento no tendría una implicancia legal, sino que se trataba de una consulta periodística. Sin embargo, Andrés Tapia consideró que la vía para hacer llegar una denuncia no es la prensa, sino el canal competente, es decir, el arzobispado. Y ahí abre comillas, dice Tapia,
estaríamos interfiriendo con el canal que se ha optado, en este caso el Arzobispado de Lima. Y reiteró que no habría ningún pronunciamiento. Una manera de zafar el bulto y sacarle la nalga a la jeringa, más o menos así. Entonces, esta denuncia que era gravísima, porque ya no estábamos hablando del número 2 del sodalicio y el candidato a santo, Germán Dois Klinge, no, estábamos hablando del propio Luis Fernando Figari. Y el día 24, o sea, 2 días después de esta denuncia de Diario 16, un envalentonado y arrogante Andrés Tapia le envía esta carta a Juan Carlos Tafur. Señor director, el día lunes apareció en el diario que usted dirige una noticia en la que se hace mención a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana. Al respecto, debemos señalar lo siguiente, 2 puntos. Deploramos la difusión hecha de una información que el Arzobispado de Lima no ha confirmado y de la que ni el señor Figari ni tampoco el Sodalicium han sido notificados. ¿Qué? Oye, este tipo vive de verdad que en, en un universo paralelo. Consultado sobre lo aparecido en la noticia, el señor Figari ha declarado que los hechos ahí mencionados son falsos. Ah, ya, y le creyeron en una. Es como cuando Pao lo tiene a Figueira al frente, ¿no? Que se le acerca a ella como si fuese atraído por un imán. Pao le replica y Figari le dice, si yo, ja, 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 si yo le estoy diciendo que no, es no. No, pues, en el Zoalicium nada es lo que parece. Y los eufemismos es lo que más abunda. Y la mentira está, forma parte de ellos, ya lo dije. El artículo en mención daña su dignidad, honra y buen nombre, y los de la familia Sodalite. El respeto debido a la justicia, a la verdad y a la caridad cristiana nos lleva a considerar tomar acciones en resguardo de los mismos. O sea, tranquilito, Tafur, que si sigue jodiendo, vamos a tomar acciones con nuestros abogados. Atentamente, Andrés Tapia, Oficina de Comunicaciones de la Región Perú SCV. En fin, y termina diciendo la periodista a cargo de esta nota, Estel Flores. Estel Flores pone, la autora de la nota sostiene que si bien la existencia de la denuncia no fue confirmada, tampoco por el arzobispado, tampoco fue negada. O sea, a estas alturas, pues ya sabemos que existían, ¿no? Las denuncias. De acuerdo con lo sostenido por el propio señor Andrés Tapia, las denuncias son de carácter reservado y el arzobispado no se puede pronunciar. Por otro lado, la periodista señala que solicitó una reunión con el señor Tapia para darle los detalles de la denuncia. Está en la nota original, la cual nunca fue concedida, limitándose a decir que no se pronunciarían sobre el tema. Finalmente, si el señor Figari ha declarado que los hechos son falsos, sería importante que nos diera una entrevista para consignar su testimonio con mayor amplitud. Figari, como se sabe, nunca quiso hablar con nadie sobre estos asuntos, escandalosos asuntos, todos. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no da la cara? Él que es tan machito, él que formó un ejército de soldados cristianos,
Bueno, ya. Dicho esto, dentro de estas acciones realizadas, llenándose la boca de todo lo que hicieron en el 2011, pero omiten, omiten esta cosa que a mí me parece, digamos, que no es moco de pavo, ¿no? Que no es cualquier cosita. Es una denuncia de un medio de comunicación contra el fundador del Sodalicium. Ya no es Germán Doig. Eh, Viene, bueno, y ahí se pasan al gobierno de Alessandro. Dicen más cosas, ¿ah? Pero ahí se pasan al gobierno de Moroni, porque ya con esa, a lo que hoy es, ya Regal con esa información debió decir, oye, acaba de pasar lo de Doig y ahora es Figari, ¿no? Si somos una institución seria, deberíamos hacer una investigación como dijimos que hicimos en el caso de Germán Doig, que no hicieron, ¿no? Una vez más, fue Rocío Figueroa la que hizo la investigación. Pero su nombre es como que les jode, querido Rocío Figueroa. No. Una mujer los cagó. Y como son misóginos, es, creo, una de las razones por las cuales no admiten el nombre de Rocío Figueroa como uno de los factores protagónicos y decisivos en esta, ahora sí podemos hablar, caída en cámara lenta todavía de una de las organizaciones católicas más poderosas o acaso la más poderosa del Perú. Regal pudo hacer eso, pero no está acá porque no lo hicieron, pues. Una investigación en torno a las denuncias sobre Figari. Porque sí sabían que las tres denuncias presentadas ante el Tribunal Eclesiástico eran sobre Figari, no eran sobre Doig. Eso lo sabían. Que aparezca, bueno, que haya caído que haya caído Germán Doig, sí, sí, porque quien, quien prende el fósforo es una víctima sexual de Germán Doig, que es la persona que habla conmigo hacia fines del 2010. Y esa persona es la que me contacta con Rocío Figueroa. Y ahí con Rocío es que establecemos la hipótesis y la ponemos sobre la mesa por los modus operandi de las principales autoridades sodalitas que estaban por debajo de Figari, que tenían todas el mismo modus operandi. Entonces, el único que podía haberle enseñado a estas personas esa manera de aproximación a potenciales víctimas para luego caerles encima y se les ligaba a abusar de ellas, era Figari. Esa fue nuestra hipótesis de trabajo desde un inicio, con Rocío Figueroa, Paolo Vaz y este pequeño servidor. Porque en ese segundo nos pareció más que obvio, pues era 2 más 2, oye, 4, ¿no? Bueno, ¿y Regal qué hizo? Ni mierda. Entonces, ¿qué acciones me dicen de que, o sea, están poniendo que durante Regal llegaron las denuncias al Tribunal Eclesiástico, pero Regal no hizo nada. Regal fue un cómplice. Y pasamos al gobierno de Alessandro Moroni entre diciembre del 2012 y enero del 2019. Y hablan de las primeras medidas disciplinarias a Figari, que llevarlo a vivir a una comunidad súper bien atendido es una medida disciplinaria y que viva a cuerpo de rey. ¿Eso es una sanción? ¿Es un castigo?
Y habla de más medidas disciplinarias a partir de agosto del 2014, de que enviarlo a Roma. Y además fue una indicación de José Rodríguez Carballo, el cómplice en el Vaticano. Y aquí dice que en septiembre del 2014, el superior general es informado de que existe un expediente abierto contra Figari. 2014, ya, o sea, ya las denuncias contra Figari vienen en 2011, o sea, 3 años antes. Y ellos, el propio Moroni, pudo abrir una investigación sobre Figari y expulsarlo, porque Figari, cuando yo le pedí a Alessandro Moroni que Figari me dé una entrevista, porque podía pedirle como superior, Luis Fernando, necesitamos que aclares esto. Por favor, de una vez por todas, hay un libro que está sacando Planeta, tienes que dar tu versión, porque si no nos cagas como institución. Y si tú dices que no tienes nada que ver en esta historia, bueno, ya pues, ¿qué tienes que ocultar? ¿Y saben cuál fue la respuesta apocada de Moroni? En, en mi cara pelada para, ya lo he dicho antes, pero así fue. Mira, Pedro, Luis Fernando ya es una persona adulta, así que nada, tú ya tienes el contacto con él, pídesela. Por supuesto que se la pedí. Y lo que recibí por respuesta fue un silencio administrativo, un silencio sepulcral, un silencio monacal, un silencio también bastante revelador. Y luego habla de las publicaciones sobre los abusos cometidos en el Sualicio y ahí suelen siempre restringirse a mitad monjes, mitad soldados. Ya, es la primera investigación periodística que sale, pero también está Sin Noticias de Dios, ¿no? Que, insisto, una vez más, fue la razón por la cual allanaron mi casa. El fiscal a cargo quería llevarse la información del libro, no le interesaba nada más. Y no se pudo llevar la computadora porque esta está empotrada a la ventana de mi cuarto. Y también está este libro, La Jaula Invisible, que no me voy a cansar de decir, es de lejos el mejor libro que se ha escrito sobre el sodalicium y la personalidad enferma de Luis Fernando Figari. Y este de acá, que es otro de los que sirvió de insumo junto con el libro de Martín López de Romaña y Mitad Monjes, Mitad Soldados, que sirvió de insumo y de información previa y preparatoria para la venida de la misión Chicluna Bertomeu. Y que por suerte no pudieron llevarse de esta computadora. Pero no es lo único que se ha publicado. Está este libro, Descastados, del exodálite Alfredo Bushby, extraordinario dramaturgo. Hay una historia acá que se llama La Casa de Yuosia, que ojalá, de verdad que cruzo los dedos, para que algún día sea llevada a las tablas, porque es una historia deliciosa que describe magistralmente a Luis Fernando Figari, este, y a uno de sus adeptos. Santiago Roncagliolo escribió esta novela y Líbranos del Mal inspirada en el caso de Jeffrey Daniels, el psicoterapeuta Gonzalo Cano, exodálite, tiene este libro, Sepulcros Blanqueados. Teresina Muñoz Nájar, la periodista que participó en, en el trabajo
que hizo la comisión parlamentaria que presidió Alberto de Belaunde, habla acá de tres casos y de refilón lo que conoció del caso Sodalicio. No retiro nada de Alberto de Belaunde, donde hay un capítulo donde se narra con pelos y señales y de una manera minuciosa y detallada de cómo el fujimorismo se convirtió en un aliado fáctico del sodalicio para evitar la investigación en el Parlamento. Las múltiples dimensiones del tráfico de tierras en la costa peruana, un libro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde hablan también del sodalicio en Piura. El origen de la hidra de Charlie Becerra, crimen organizado en el norte del Perú, que cuando se dedica a Piura, habla sobre esta aparente relación entre la organización criminal, la Gran Cruz del Norte, y empresas vinculadas al sodalicio, que antes del informe de Al Jazeera ya era un referente. Y las veces que yo me he referido al tema, porque yo no he investigado ese tema, siempre lo he hecho aludiendo a lo que propaló Al Jazeera y a la investigación de Charlie Becerra en este libro de acá. Vidas robadas en nombre de Dios, de María Olivia Brown y Nicole Contreras, donde aparece un testimonio terrible de una sierva, miembro de las Siervas del Plan de Dios, una de las fundaciones de Luis Fernando Figay, que es una réplica casi exacta de la cultura sodalite en Monjitas. Y por cierto, el libro Siervas de Camila Bustamante, que fue un bombazo cuando salió publicado, y que sí ataca, hace un diagnóstico y pone en contexto y además se basa también en parte en un informe de este cura Luis Alfonso Zamorano que trabaja en el Instituto Gregoriano y que no tiene desperdicio y que por supuesto nunca menciona, ¿no? Para todos los efectos, hablas, cuando tienen que mencionarlo, mitad monje, mitad soldado, no, 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 como verán acá hay una ruma de libros y de investigaciones y además sin mencionar toda la parte audiovisual, lo que ha hecho Radio Ambulante, lo que ha hecho Radio Televisión Española, entre muchísimos medios de comunicación, más todo lo que también ha sacado, ya no en el 2000, en los últimos años, José Enrique Escardó, Martín Schoy, entre otros exodálites. Y luego, bueno, cuando se refieren a mitad monjes, mitad soldados, este documento es de ahorita, para que vean la forma pendeja y cómo usan la verdad, una cosita de la verdad y después omiten cosas, con lo cual eso ya lo convierte en mentira, pues, ¿no? En octubre de 2015 aparecen en el Perú el libro Mitad monje, mitad soldados, con 30 testimonios, 27 de ellos con seudónimos. Porque claro, con nombre propio aparece el de José Enrique Escardó, el de la propia Rocío Figueroa, que ya se había apartado de la secta, y el mío. Pero luego, porque esa edición se agotó muy rápido, sale una segunda, con 100 páginas adicionales, donde ahí el rol de Pau crece con la investigación, porque todo ese complemento, si no es el 100%, el 90% es de Pau, eh, aparecen las víctimas que prefieren no dar su nombre
en la primera edición, lo hacen en la siguiente. Entonces no son 27 seudónimos, porque dan su nombre: Víctor Sar, Enrique Projaska, Martín Schoich, Martín López de Romaña, Gonzalo Cano, Alejandro Pereira de Colombia, Andrés Felipe Cardona de Colombia, Vicente López de Romaña, y ellos saben que entre esos seudónimos reconocen, reconocen por lo menos a 6 más. Entonces no se me la den de pendejitos. Como que se les hizo difícil, se les puso difícil la cosa para identificar a las víctimas. A todo esto, que se llena la boca de que sí, que hemos hecho un trabajo con las víctimas de reparación. ¿Han hablado con Víctor Sar? ¿Han reparado a Víctor Sar? ¿Han llamado a Enrique Projaska? ¿Han reparado a Enrique Projaska? Con Martín Schoich, que hemos comentado, no acá, sino en La Mula, que recién la señora Silvia Matuc, a cargo de la oficina de escucha y reparaciones y la chichi de la Bernarda, viene a decir ahora que recién el último sábado es que se entera del caso de Martín. La señora vive en otro planeta. Parece uno de los astronautas que se ha quedado varado en el espacio y que recién llega al planeta Tierra y de qué me perdí, ¿no? Ah, Martín Schoich era también víctima. ¿Tú en qué momento fuiste víctima? ¿Cuándo has hecho tu denuncia? Martín Schoich, desde el 2012, que ha dedicado su blog Las Líneas Torcidas a este caso. Es la principal fuente a la que se acude en Mitad Monjes, Mitad Soldados y también en Sin Noticias de Dios. Y esta señora desubicada a la que le han dado esta responsabilidad recién se entera de la existencia de Martín Schoich y que es el único exodálide que menciona con nombre y apellido a Jaime Bertel, porque Jaime Bertel le ordenó que fornicara con una silla, él totalmente desnudo, que inspira además parte de la obra San Bartolo, una de las más fuertes, de las más potentes, es la parte inspirada en el caso de Martín Schoich. No, de verdad que estoy un poquito molesto, un poquito fastidiado, un poquito indignado, porque ya, o sea, ya entiendo, son un animal herido, saben que se les viene la noche más oscura en toda su historia, lo que quieran, pero jode igual ver cómo mienten descaradamente, cómo omiten deliberadamente de asuntos que son relevantísimos en la historia. Y acá va como que lo sueltan, ¿no? Sin reconocerlo, porque en un principio vendieron la idea de que la primera comisión, como sí chambeó y los dejó como el culo, la comisión de ética, tuvieron que, a través de un bufete norteamericano, contratar a este irlandés de nefasta recordación, Ian Elliot, que se dedicó a revictimizar y a mezquinar las reparaciones con las víctimas. En su momento quisieron vender la idea, no, pero era un combo. Nunca informaron de que había un combo porque no había combo. Simplemente Moroni anunció que iban a tomar acciones e iban a convocar una comisión de 5 personas independientes según ellos, pero todos eran supercatólicos, y entre ellos estaba el obispo de Lurín, donde está el primer cementerio que sacó adelante el sodalicio, el Parque del Recuerdo, y ahí fue cuando dije, esto huele mal. Por suerte me tuve que meter la lengua al bolsillo, ¿no? Porque me equivoqué y pedí disculpas eh, a esta comisión
que sí hizo su trabajo. También hizo su trabajo que el propio superior Moroni en su Facebook comenzó a publicar las críticas contra la comisión de ellos. Y no en plan, yo amo la crítica, amo la libertad de prensa, que es algo que odia y detesta el sodalicio, como sabemos, sino porque comenzó a decir no, que era un informe sesgado, que no reflejaba lo que somos, y Jaime Bertel hizo lo propio, y el cura Chali Riva también hizo lo mismo, ¿no? Y después habla de las supuestas sanciones a Figari, que ya lo hemos comentado acá en más de una oportunidad, e insiste en la identificación de los cinco responsables, que son los que salen en mitad monje, en mitad soldados, como si fuesen los únicos, ¿no? Figari, Doig, Levalli, eh, Murguía y Daniels. Pero en su segundo informe hablan de tres o cuatro más cuyos nombres no quieren dar porque, según ellos, ahora ya aprendieron o en ese momento ya habían aprendido e iban a estar monitoreados. O sea, habían estado durante 40 años, supuestamente, no habían visto nada. No sabían que había una cultura de abuso en la organización. Y el único que perpetraba las fechorías, según ellos, era Figari, ¿no? Y que los abusos sexuales de Jeffrey Daniels, por ejemplo, o de Virgilio Levalli, por ejemplo, ellos recién se enteraban, al igual que los de Figari y Doig. Una sorpresa triste para la comunidad. La cúpula lo sabía todo, siempre lo supo. Y luego hablan de la información que entregaron al Ministerio Público, que también es así aparatosa, y para evitarse el escándalo no la hicieron pública, simplemente lo que informaron fue que eran casos de abusos sexuales, pero que en marzo del 2017 la Fiscalía Provincial número 43 consideró que los hechos estaban prescritos. Y van a ver por qué. Porque estaban recontra prescritos, pues era una ficha. Figari, dicen, único caso, que no, o sea, no es que Figari abusó sexualmente de una sola persona una única vez, ¿no? Un hecho que ocurrió en el año 74-75. El Sodalizium se fundó en el año 71. Acá hay testimonios y también ha recabado, por lo que hemos leído, de informaciones como La Razón o Religión Digital, que Figari ya antes de fundar al Sodalicium era un depredador sexual. Entonces, si fines de los 60, antes de fundar el Sodalicium en el 71, y al poco del 71, 74, 75, ya había cometido abusos sexuales, ¿qué carisma puede tener esa organización? Además, ya reconocido por el propio Sodalicio, Germán Doig, que pensamos que tenía pocos casos, acá solamente en la ficha del Sodalicio se registran 6. De Virgilio Levalli, que conocíamos casos en el año 86 y un poco antes, se hablan de 1977. Jeffrey Daniels, 12 casos. Todos a menores, ¿eh? Todos los casos son a menores. Y más o menos entre los años 95, 98, y hay uno del 91, 93, por lo que se podría inferir que estamos hablando de toda una agrupación
que estaba bajo la tutela de Jeffrey Daniels, quien era conocido como el apóstol de los niños. Daniel Murguía, caso único, y aluden al escándalo que levantó Canal 4 y luego Perú 21 que registraron y consignaron el hecho, y luego Hildebrand en sus 13 también. Este, y claro, según eso, solamente son ellos, ¿ah? No hay más. Bueno, sí hay más, pero no les vamos a decir cómo se llaman, porque siguen con nosotros y nosotros los estamos monitoreando y para qué someterlos a un escarnio, los vamos a estigmatizar, pobrecitos. Y viene después toda la parte de José David Correa, que ya se manda la parte como que hubiese hecho un huevo de cosas, ¿no? Ya, pero esa no es la parte que más me jodió. Hay otro documento de anexo del propio Sodalicio que se llama Aclaraciones sobre el Sodalicio, su proceso canónico y las recientes investigaciones, que hace un resumen de qué acciones han tomado las autoridades del Vaticano en el gobierno del Sodalicio, y es todo lo que en realidad ha hecho José Rodríguez Carballo, el principal cómplice, apañador y arropador y apapachador del Sodalicio como institución. Amigo del sodalite Enrique Elías, procurador del Sodalicio en Roma. Salen hasta las fotos, ¿no? Todos acá rodeando al Papa, estos José Rodríguez Carballo, el gran jefe, el mexicanito, un franciscano, del cual poco se ha oído, pero que forma parte de esta cofradía de apañadores y encubridores, Londoño, el comisario, ahí los tres riéndose con el Papa, mintiéndole al Papa, engañándolo al Papa. No sale Tobin, que es otro que todavía se mantiene, tampoco sale Irlanda, que es otro que se mantiene. Fotos de José David Correa con el Papa, como diciendo, oye, yo he estado con el Papa y el Papa me ha dicho y nos ha alentado a continuar con los esfuerzos de renovación. Renovación. Y en este reporte del Suárez, que de verdad que es. A la fecha se ha concluido la Ratio Formationis, el plan de formación que se está usando ad experimentum, ¿no? De forma experimental. Y está por terminar la última revisión de las constituciones que deben ser aprobadas en la próxima asamblea programada para enero del 2025. O sea, en la cabecita de las autoridades del Sualicio, ellos ya son los Alonsos Correa de la iglesia, ¿no? O sea, están corriendo su ola y piensan que van a salir del tubo y le van a dar su diploma. No sacarán oro, pero diploma de todas maneras. El proceso, ¿por qué? Porque el proceso de reforma del Sualicio, miren, ¿eh? ¿Cómo piensan? Ha seguido un largo y eficaz recorrido deseado y seguido por el Santo Padre con el acompañamiento de personas nombradas por la Santa Sede. Por Rodríguez Carvalho, que sí representaba a la Santa Sede, pero jugaba para el sodalicio. Sobre la escucha, acogida y reparación a las víctimas, esa parte sí me parece bien ofensiva cuando la leí. Es una de las que más me fastidió. ¿Es verdad que las personas que han sido víctimas de abusos en el sodalicio no han sido escuchadas ni reparadas? Y empieza, no, punto. Y se manda con toda una explicación que, como les digo, no es la chamba que debieron hacer. ¿Es la forma como han gestionado la crisis? Sí. Porque una de las cosas que debió hacer el sodalicio, y yo se lo dije
a José Ambrosic, vicario entonces, o sea, el número 2 en potestad de llevar a cabo esa sugerencia que no era disparatada, ni jalada, ni traída de los cabellos. Y era que dije, Pepe, haz una lista de todas las personas que han pasado por las casas de San Bartolo, todas, sin excepción. El 90% mínimo tiene algún tipo de trauma psicológico, emocional, de lesiones permanentes y abusos sexuales eventualmente. Y Pepe Ambrosi que me respondió, sí, eso lo podemos hacer. ¿Lo hicieron? Nunca lo hicieron. Nunca buscaron a nadie, simplemente esperaron y rezando, ¿no? Al Señor y María Santísima para que gente que vive en Australia, en algún lugar recóndito en los Estados Unidos, en Brasil, en otras partes del planeta y en otros continentes, no se enteraran de lo que es, del escandalazo que estaba sucediendo en el Perú y países vecinos, porque si no, el número de víctimas iba a crecer. O sea, no me digan que todas las víctimas estaban en Lima. No, pues, había víctimas de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, pero se zurraron en la cosa de hacer la lista de todos los que habían pasado por San Bartolo. Hablan de la misión Chicluna Bertomeu, que en realidad es para recoger más información. No, no, no. Es para investigar a fondo si el Sualicium sigue existiendo o no, si no les quedó claro todavía. ¿Cuáles son los avances de la misión especial Chicluna Bertomeu? El proceso de investigación está aún hoy en curso. Nuestras autoridades han recibido algunas solicitudes de investigación que, por la reserva y confidencialidad requeridas por la comisión, no pueden ser comentadas en público. Lamentablemente, alguna información ha sido filtrada por la prensa. Lamentablemente, ¿cómo le jode eso? Afectando la tranquilidad del proceso con el que el sodalicio viene colaborando. No, como diciendo, oye, yo estoy colaborando, no me jodas, pues, deja de soltar cosas que me cagan, que son verdades, pero ¿por qué las dices, pues, oye? Esta situación ha sido informada por las autoridades del sodalicio de la misión especial, o sea, se han quejado, ¿no? Han reclamado. Son conchudos, morirán conchudos. Sodalites, hasta la muerte, como dice Bermúdez. Esta expulsión de Figari se da en el marco de los trabajos de la misión especial y ya no insisten en que fue porque lo pidió el actual superior José David Correa, que es un conchudazo, ¿no? Que en su pronunciamiento se infiere, y no soy el único que lo ha leído así, también lo ha leído así Martín Schoich, la prensa extranjera, analistas vaticanos, que la expulsión de Figari se debería inferir como que la pidió el superior José David Correa después de mucho diálogo y reflexión y oración. No sean pendejos. Esa decisión la pudo haber tomado en su momento Eduardo Regal con las denuncias ya de Diario 16. Las pudo haber tomado Alessandro Moroni, que a lo sumo llegó persona non grata. ¿Qué es eso?
qué estupidez tan grande, aunque sea en latín, es esa. Persona non grata. Ya no me caes. Fo. Moroni pudo expulsar a Figari. Y Correa pudo expulsar a Figari. No lo hicieron. Los tres. Cómplices. Cómplices. Asuman. Asuman. Cómplices. Ya, la cagaron, pues. Asuman su responsabilidad. Pero como son soberbios y arrogantes, hasta el tuétano, porque son sodálites, como dice Bermúdez, yo soy sodálite y sodálite moriré. Y no exagera, porque en eso engloban estas cosas, este talante autoritario y matonesco que tienen. Eso no lo van a cambiar, está demostradísimo, pero demostradísimo. Porque hasta que lo supriman, y cuando lo supriman, van a seguir siendo, apuesto, lo que quieran, van a seguir diciendo soy sodálite, aunque ya sea ni siquiera un holograma, un fantasma, sí. Ya en condición de fantasmas y de zombies, bueno, zombies son, ¿no? Porque son sectarios y fanáticos y talibanes. Van a seguir con esa cantaleta, puedo apostarlo. En plan Bermúdez. Eh, Algunos medios acusan al sodalicio de haber usurpado terrenos en Piura. ¿Es esto verdad? No, no tajante. O sea, el Papa es un extraviado que cuando envió este mensaje a los comuneros de Catacaos, yo creo en ustedes, defiendan sus tierras, no se las dejen robar, estaba hablando pelotudeces, boludeces. A los miembros de las comunidades campesinas de Piura, yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar. Gracias por lo que hacen. Yo desde aquí rezo por ustedes y les estoy cercano. Y con gusto les doy mi bendición. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Coraje y adelante. Y ahí, ponen foto del abogado Percy García Cabero, ¿no? Para que vayan ahí a escucharlo, cosa que le encanta que lo escuchen, para dar su versión legal de penalista, papeluchera sobre las acusaciones calumniosas contra las empresas que no son del Sodalicium, tienen algún tipo de vínculo, pero no son formalmente del Sodalicium y bli, 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 y bla, 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 y se van contra Marcelino Inga, uno de los comuneros, y se van contra la familia Massa, también de la comunidad de Catacaos. Si el supuesto escándalo de tierras no es real, ¿por qué sigue resurgiendo en la prensa? No lo sabemos. O sea, acá hay una campaña, acá hay una conspiración. Acá está Soros, Gorriti, sabe Dios quién es más, ¿no? Esto es una cosa, los masones, una cosa anticlerical. No lo saben. Aquí hay una animosidad preexistente contra nuestra comunidad. ¿Y por qué? ¿Por qué hay gente que lo critica? ¿Qué será, no? Y hay un deseo de influir indebidamente en la misión especial presidida por el arzobispo Chicluna. Pero seguiremos exponiendo la verdad.
como si Cicluna fuera alguien que se pueda dejar mangonear, como si Bertomeu fuese un tonto de lava que también se deje mangonear o manipular. ¿Es verdad que los campesinos son acosados? No, no rotundo, no taxativo, no, punto. Y ya, cuando leí esto dije, ahí es cuando agarré el micro. ¿Dónde está el micro, carajo? ¿Es verdad que el sodalicio está acosando judicialmente a periodistas? No, punto. Los periodistas Pedro Salinas y Paolo Ugaz son los autores del libro Mitad monjes, mitad soldados del 2015, en el cual exponían 25, y vuelven con la cantaleta, ya les he nombrado todos los nombres de toda la gente que ha dado su identidad verdadera, ¿no? En el cual exponían 27 testimonios anónimos y 3 con nombre que relatan abusos sufridos durante su paso por el sodalicio. 6 meses después, Salinas y José Enrique Escardo, junto con otros 3 ex miembros de la institución, también omiten el dato que luego se sumó Martín Schoig, ex sodalite, y luego se sumó Álvaro Urbina, una de las víctimas sexuales de Jeffrey Daniels, ex agrupado Mariano, ex miembro de la familia Sodalite. Presentaron una acusación en el Ministerio Público contra algunos miembros del sodalicio. Resulta que esos algunos son de muy alto perfil. Además, en el 2018, Pedro Salinas acusó a Monseñor José Antonio Euren de ser co-creador de un... Ya, ya, mira, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero esta es la pluma de Percy García Cabello porque son las mismas palabras. Pues así como puedo identificar a Figari, a estas alturas puedo identificar las cosas que dice García Cabello. Ya, de repente no lo dijo García Cabello, pero lo dice el Sodalicio. Además, en 2018, Pedro Salinas acusó a Monseñor José Antonio Uren de ser co-creador de un sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales en el Sodalicio y personaje central en una trama de tráfico de tierras en Piura por la organización criminal La Gran Cruz. A ver, cuando yo dije que era algo así como el artífice intelectual, que fue una de las primeras palabras o frases de la querella de Uren contra mí, yo me retracté porque justamente yo a Uren mucha inteligencia no le reconozco. Sí puedo dar fe de que Euren, Bertel, Ambrosic, Levalli, Alfredo Garland, Emilio Gar, toda la generación fundacional de la que forma parte Euren, cosa que no puede negar, y García Cabero me decía, pero tú también eres de la generación fundacional, porque hasta que no se muera el fundador, dije, no. Figari llamaba generación fundacional o núcleo fundacional a un grupo de sodálites de la primera hornada, con nombre y apellido, y que son los que estoy diciendo, y entre ellos estaba Eguren. Con ellos, con ellos, diseñó esta arquitectura totalitaria y abusiva de la que nadie puede decir que se enteró de los abusos por la prensa. O sea, de verdad, es insostenible decir que José Antonio Eguren, en octubre del 2015, se entera de que en esa organización se había entronizado una cultura de abuso de poder. Porque quien ha leído Mitad monjes, mitad soldados, no está leyendo una investigación periodística sobre abusos sexuales a menores. No es un ensayo sobre pedofilia.
es una investigación periodística sobre una organización totalitaria, sectaria y abusiva en varios aspectos. Los casos extremos eran los casos de abusos sexuales. De 30 testimonios, solamente 6 son casos de abusos sexuales. En los demás hay daños psicológicos, daños generados por el formateo mental, por la manipulación emocional, en mi caso particular, por la forma como manipularon, me hicieron odiar a mi padre, que es algo que jamás se los voy a perdonar, porque me parece que eso es imperdonable, y yo no soy católico, ni cristiano, y ni creo que si te dan una bofetada en la cara tienes que poner la otra mejilla. No, creí eso cuando era parte de la secta. Ya no lo soy hace tiempo. Entonces, eso no se los voy a perdonar. Y lo que me hicieron a mí, luego vi y constaté que llegaron a extremos injustificables, imperdonables. Dios perdona, yo no soy Dios, yo no perdono. Entonces, que no hable huevadas el sodalicio negando que Eguren junto a Bertel, junto a Ambrosic, junto a Alfredo Garland, Emilio Garro, toda esa generación fundacional y quienes luego asumieron cargos importantes, como Eduardo Regal, Alessandro Moroni y ahora este talking head que se llama José David Correa, no me vengan a decir que todos se enteraron de que habían abusos de poder en el sodalicio recién en el 2015. Cuando además, en el año 2000, Escardó había publicado una saga de artículos y textos detallando los abusos físicos y psicológicos. Bueno, y me achacan lo de que también lo acusé de haber participado en una trama de tráfico de tierras en Piura. Claro, se refieren ahí a una entrevista que le di a Glatzer Tuesta en la radio y, claro, cuando estaba hablando sobre estas cosas de Eguren y las tierras en Piura, usualmente citaba a Al Jazeera y el libro que les enseñé hace un rato de Charlie Becerra. Es lo que se llama en periodismo reporte fiel, ¿no? Y es algo que esgrimimos con mi abogado Carlos Rivera en Piura, hasta donde me llevaron a litigar, porque obviamente eso es lo que yo había hecho, porque yo no había hecho la investigación de Al Jazeera ni la de El origen de la hidra de Charlie Becerra. Pero me tocó una jueza sodálite y entonces con una Biblia más grande que mi computadora y una cruz también más grande que mi computadora. Y eso fue lo que pasó. Bueno, el señor Salinas, Eguren negó esa acusación y exigió una retractación. Qué conchudo, ¿no? Pero bueno, pues así lo hizo. El señor Salinas no solo no se retractó, sino que se burló públicamente del arzobispo, razones por las que
fue demandado por difamación por el propio Monseñor Eguren, incluso llegando a ser condenado por ese delito. Sí, soy hasta la fecha el primer y único condenado por el caso Sodalicio. Uno de los denunciantes, de los responsables de la cultura de abuso, ninguno. El único condenado en la historia del caso Sodalicio es este pechito. Ahora, todo hay que decirlo, ¿no? Eguren se desistió, una palabra horrorosa, que significa que reculó. Reculó. ¿Por qué reculó? Porque intervino el nuncio apostólico, porque intervino toda la conferencia episcopal y el arzobispo de Lima, y en el Vaticano estaban atentos a qué cosa hacía Eguren para ya sacarlo en ese momento del arzobispado de Piura y poner a un administrador temporal. Pero eso no lo dice. Pero ya en ese segundo, porque eso está en Noticias de Dios, ya me lo habían dicho en el Vaticano. No va, eso no va a prosperar, Pedro, porque yo fui invitado de Monseñor Scicluna en el contexto, en el marco de la cumbre antipederastia, en una reunión en la que Scicluna nos convocó a 12 víctimas, 11 víctimas sexuales y a mí, que no había sido víctima sexual por los abusos físicos y psicológicos padecidos dentro de la secta, por haber sido el periodista que hizo la investigación y tres, por haber sido acosado judicialmente por el principal arzobispo de la organización. El grado de certeza de los principales organizadores de la cumbre antipederastia me habían asegurado que yo me regresara al Perú tranquilo. Yo le dije, oye, yo me voy a regresar y ya me están llevando a Piura a litigar. Eso no va a pasar. Bueno, pasó. Es verdad que acto seguido ocurrió el milagro, ¿no? El milagro, en mi opinión, de San Francisco. ¿Qué significaba el desistimiento? La evaporación, la extinción del acto legal. Ese acto jamás debió, o sea, ese acto de condena nunca existió. O sea, igual yo iba a apelar y me iba a ir hasta la Suprema y le iba a ganar a Eguren. Pero en Piura, yo advertí, estoy yendo, ese es territorio comanche, Eguren es un poder fáctico, me van a aplastar como a una cucaracha. Y así fue. Pero venían las consecuencias, no me creyeron allá en el Vaticano y pasó, ¿no? Intervino el nuncio, la conferencia episcopal casi en pleno, y ellos dicen, no, fueron dos. Y ahí comenzaron a aparecer los obispos diciendo, no, pero yo también he firmado el comunicado. Y uno de los más proactivos, y por eso yo le reconozco su papel de habérsela jugado, fue el obispo de Carabelí, Reinaldo Nan, y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y el cardenal Pedro Barreto. Y Miguel Cabrejos intervino porque, por presión también, todo hay que decir.
porque ese espíritu de cuerpo que ha caracterizado a la iglesia en toda su historia se rompió esa vez. Y Eguren y el Sodalicium contaban en que eso no iba a pasar jamás. Y pasó. Bueno, y así sigue con este tonito así matonesco, ¿no? Como que yo soy un enemigo, porque para todos los efectos, también todo hay que decirlo, ellos a la interna me venden como que soy el enemigo. El enemigo de la iglesia, porque ellos son la iglesia, ¿no? Y soy además el instrumento del maligno, que quiere destruir esta gran obra de Dios, que de Dios tienen poco o nada. Luego, Monseñor Eguren se desistió de la condena impuesta a Salinas. El sodalicio no intervino. No, claro. Ni podría haberlo hecho por tratarse de las decisiones o acciones de un obispo. Claro, pero ese tipo de acciones que tienen que ver con la imagen de la institución, que es lo más importante para un sodalite, se consultan, pues. O sea, ¿me quieres? O sea, al resto no sé, pero a mí no me van a agarrar de cojudo, pues. Pero ya lo he dicho, ya, conozco al personal. Además, Paolo Ugaz y Daniel Llovera han sido querellados por el señor Alberto Gómez de la Torre, no lo dice, pero hay que decirlo, no es sodalite, por falso testimonio y difamación debido a las mentiras vertidas en el documental The Sodalicium Scandal, que fue producido por Paolo Ugaz. O sea, hasta este segundo insisten en la mentiraza de que Paolo Ugaz era la productora de ese reportaje de Al Jazeera, en el que han participado una decena de personas en la producción de ese programa, y ninguna de ellas es Paolo Ugaz, puro gringo o puro británico. Es increíble. Insisten en la farsa. Es más, acá está la carta de Al Jazeera donde dice que, oye, el responsable soy yo y da su nombre y estuvo a cargo de fulano, que no es Llovera, sino otro, pero para eso sí, el Sualizum no escucha, ¿no? Tiene sordera, se pone cosas en los oídos, tapones, qué sé yo, cerumen, no sé. Pero algo tienen y no escuchan las cosas que deberían escuchar, porque hemos, o sea, Al Jazeera fue re clara en el sentido de que ni Daniel Llovera fue el único periodista que participó en ese reportaje, y Paolo Ugaz no fue la productora. A lo su, en grado suma, lo máximo, sí, puede haber ayudado a Daniel Llovera en una cosita muy específica, y es a lo que se refiere. No, pero si Paolo Ugaz dijo que era la productora, sí, pues hay cosas que puede haber producido periodísticamente sobre un tema muy específico. Pero interpretar eso como que ella ha sido la productora general del reportaje y por eso le pedían que lo sacara de YouTube, como si tuviera la potestad de hacerlo, lo cual era un imposible, insisten con esa vaina. ¿Es verdad que el Sualizum está acosando a periodistas e insisten con estas mentiras? Uh, Alberto Gómez de la Torre trabajaba para la Asociación Civil San Juan Bautista y fue severamente afectado en su vida personal y profesional por lo dicho en el documental, pobrecito. Y claro, a Daniel Llovera, ¡pum! No lo tengo acá a la mano, pero le sacan un libro hecho por el ex periodista Miguel Ramírez y un asistente. Un libro difamatorio,
detractor contra el reportaje de Al Jazeera y de paso contra Daniel Llovera, cuya foja profesional, cuya trayectoria es impecable y un libro no deshace, por más que se esfuerce, la trayectoria de un periodista como Daniel Llovera. A mí, este señor García Cabero que sale en la foto, me sacó también un libro, el caso Pedro Salinas, ¿no? Que está lleno de mentiras o de medias verdades, si quiere. Y a Paolo Gas le iban a sacar su libro también. El caso de las chalinas verdes, Paolo Gas y las chalinas de Edgardo Palomino Martínez, un ciudadano independiente, según el fiscal Reinaldo Avia, porque este ciudadano independiente, Edgardo Palomino Martínez, que tenía una tirre y una fobia y una obsesión con Paolo Gas a partir del 2018 en adelante, y sacó una saga de no sé cuántas notas en el diario La Razón, fue él mismo que me presenta demandas por todas partes y por varias cosas hasta que encuentra al fiscal Reinaldo Avia, que no hace ningún filtro, ninguna criba, y acepta esta estúpida demanda, que no tiene ni pies ni cabeza, por una consultoría de 17.000 soles en el año 2017, que sí se hizo, y está documentadísima y hay 40 testigos. Como que yo me hubiese favorecido con esa, y tengo, por supuesto, como 4 o 5 cómplices, ¿no? Y por la cual hacen un millonario allanamiento a mi casa, porque ese operativo ha costado 30, 40 veces el costo de la consultoría, si no son 50 o más. Y claro, el Sodalicium no tuvo nada que ver. El Sodalicium como institución, ¿vale? El Sodalicium hay que leerlo así, el Sodalicium como institución, ya, no se aprobó en el Consejo Superior, ya, esa te la creo. Pero sodalites de alto perfil, no estoy diciendo que tengan un cargo en particular, pero que manejan la billetera y velan por los intereses de sus negocios, sino cómo se explica, pues. Son 5 los sicarios mediáticos, son 3 los que están metidos en el Ministerio Público. Y finalmente, no me jodan, la Operación Valquiria los desnudó, los calateó. Ahí están, ahí están las declaraciones de dos testigos señalando que el abogado, nada menos que el sodalicio, el principal cliente además de ese estudio, estamos hablando del estudio de José Luis Aullón, el estudio Aullón Economistas, dirigía las investigaciones contra Daniel Llovera, Paolo Gas y este pequeño servidor. Y no solamente eso, sino que frenaba las que tenían que ver con las cabezas más visibles y notables del sodalicio. Pero claro, el sodalicio no tiene nada que ver, que lo sigan diciendo hasta ahorita. Y ojo, es la primera vez en 6 años que recién se refieren al tema. Y lo hacen de la manera más burda y más idiota y más procaz y vulgar, ¿no? Mintiendo con concha y pan. O sea,
No han cambiado un carajo, pues. Lo que se merecen es la supresión. El sodalicio no ha promovido la querella del señor Gómez de la Torre y tampoco puede impedir que ejerza sus derechos ciudadanos. Ahora, yo que me he querellado con tres de este ecosistema difamador, Luciano Reboreo, Uribe Esmuel y Edgardo Palomino Martínez, y he gastado mi platita y mi tiempo, debo reconocer que con todas las cartas notariales y querellas y cosas que ha hecho este Gómez de la Torre, debo decir, wow, este pata debe tener harto billete, ¿ah? Y tiempo, billete y tiempo para meterse esta obsesión con Daniel Llovera y Paolo Ugas desde el 2018 hasta hace muy poco, hasta hace muy poco. Y lo mismo Luciano Reboreo, que también es otro de los que se ha ido en querellas y demandas contra Paolo Ugas. 4 demandas en curso, acoso incesante en redes sociales y acusaciones mediáticas que llegan hasta el tráfico de material radioactivo pasando por la corrupción. Ese peso es lo que ha tenido que llevar a cuestas la periodista peruana Paola Ugas desde que en 2015 revelara los abusos sexuales en el seno del grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana. Esta situación también ha conllevado a otras 4 demandas ya desestimadas por las autoridades judiciales peruanas, editoriales y portadas en diversos medios de comunicación, con acusaciones criminales sin prueba alguna que las acompañara, lo que llevó esta semana al Comité para la Protección de los Periodistas a emitir un comunicado que exige a Perú poner fin al acoso legal contra la periodista. En el diario La Abeja, en el portal La Abeja, me acusan de comercializar uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa en Piura. Tengo 4 demandas, digamos que están en curso, 4 demandas por difamación o por mi trabajo periodístico, y tengo 4 denuncias fallidas de un ex candidato de Solidaridad Nacional al Congreso. Ugas también apuntó que el acoso no es tanto una reacción a las revelaciones de los abusos sexuales y el maltrato físico cometido en el seno del Sodalicio de Vida Cristiana, sino más bien un ataque preventivo para que no continúe sus investigaciones sobre la gestión económica de la organización. Peleo con sombras con forma de sodalicio, ¿no? Pero peleo, o sea, sé con quién me estoy enfrentando, porque si no, o sea, estoy por publicar el libro del sodalicio en términos de, o sea, donde se revelan los movimientos financieros de una organización católica amparada en el Concordato, que es un tratado firmado entre el Estado peruano y el Vaticano. Ugas anunció que, dada la situación, ha llegado el momento para responder con la misma moneda y atacar legalmente las acusaciones absurdas que recibe. En fin, ya lo dejo ahí, ¿eh? Pero de verdad, ver que esta gente sigue jugando a los eufemismos y a las mentiras y a los engaños y a las estafas en textos que no tienen un año, no tienen 6 meses, ni un mes, una semana, y siguen mintiendo, no van a cambiar, no van a cambiar nunca. La única salida, la solución final para el sodalicium es la supresión. Que lo supriman, eso sí va a significar una reparación real para las víctimas. Hasta la próxima semana. ¡Chao!